Bien, jóvenes, continuamos. Bueno, habíamos quedado en esta ecuación donde en la fórmula de la ecuación de onda, la cual se mueve hacia la izquierda, decíamos, en el eje X negativo, se emplea la formulita de que Y es igual a IEM, la amplitud máxima, seno de la KX más frecuencia angular tiempo, ¿no? Está haciendo estos primeros cálculos en base a la ecuación de onda que nos hemos dado. Hemos hallado precisamente el número de onda, en este caso K, ¿no es cierto? Mediante esta relación. Y también la frecuencia angular W hemos hallado mediante esta otra relación. Entonces, lo que hicimos es reemplazar esos datos en esta formulita, ¿no? De la ecuación de onda. Y luego hemos quedado en esta relación, ¿no? En vez de la YM, reemplazamos por 0,02, estamos volviendo unidades. Y acá el seno, en paréntesis, la K, decíamos que la K está dado por 2pi multiplicado por 5 tercios, acá está, 2pi 5 tercios, multiplicado por la X, más la frecuencia angular W. Pero la frecuencia angular está dado por 2pi, acá está el 2pi, ¿no es cierto? Multiplicado en este caso por 500, ¿no? Acá está el 500, ¿no? Les repito, estoy viendo unidades. Ahora, ustedes notarán de que del paréntesis podemos extraer el 2pi, o sea, podemos sacar el 2pi, ¿no es cierto? Quedará de esta forma, y en un paréntesis nos queda 5 tercios por X más 500 multiplicado por la T, ¿no? Entonces, esta es la ecuación de onda que nos pedía que hallemos. ¿De acuerdo? En base a los datos que nos hemos dado en el enunciado. ¿De acuerdo? Bien, entonces espero que con esos dos ejemplos, bueno, haya quedado claro los conceptos iniciales, en este caso de una onda. Más que todo, cómo aplicar estas fórmulas precisamente. ¿Sí? Bien, vamos a ingresar a un otro punto donde como subtítulo se tiene velocidad de las ondas transversales, ¿no? Es decir, vamos a hallar una otra formulita, en este caso para una onda, más que todo hablando de la velocidad con la cual se mueve una onda, pero en un medio elástico. Al decir un medio elástico, fíjense, también podemos referirnos en una cuerda, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿De qué manera se manifiesta en una cuerda estirada? Imagínense, ¿no es cierto? Si hacemos un movimiento arriba y abajo, ¿verdad? Entonces se va a formar una onda, el cual va a ir de un extremo a otro. Esa es la idea, ¿no? Especialmente acá, en base a ello, ¿no es cierto? Queremos obtener la ecuación, en este caso, para hallar la velocidad de una onda. Entonces decimos, si un segmento de cuerda de longitud delta S, es decir, fíjense, en esta figura, esta es una cuerda, ¿no? Una parte de la cuerda, ¿no es cierto? ¿Y qué es delta S? Fíjense, delta S es la distancia de la cuerda, una pequeña distancia, diremos, desde este punto hasta este punto, ¿no? Ahora, si un segmento de cuerda de longitud delta S que forma un arco de radio R. Fíjense, tomando en cuenta estos puntos, ¿no es cierto? Este punto y este punto, ¿verdad? Acá podemos representar también un círculo, ¿sí? Un círculo, donde acá está el centro y la distancia desde este punto hasta acá obviamente va a ser el radio R de este círculo. También desde este mismo punto hasta este extremo va a ser el mismo radio R. Ahora, del otro lado, fíjense, este vector que acá estoy definiendo de esta manera no es nada más que la tensión en la cuerda. Y esta tensión se representa de esta manera, en este lado de la cuerda, y también se representa de esta forma en este otro lado de la cuerda. ¿Sí? Entonces, donde acá aclaramos diciendo de que T es la tensión en la cuerda, ¿no? Entonces, fíjense bien, la fórmula que se utiliza para hallar la velocidad de esta onda es la raíz cuadrada, ¿sí? En este caso, la T, que es la tensión en la cuerda, dividido entre el símbolo de mu en este caso. ¿Pero qué es mu?
Mu es la densidad lineal de la cuerda, ¿no? ¿Cómo está definida el mu? Directamente como la m, en este caso, que es la masa de la cuerda, dividido entre L. ¿Qué es L? L es la longitud de la cuerda, ¿sí? O sea, imagínense una cuerda, ¿no es cierto? Conocemos la masa de esa cuerda, ¿verdad? Y también conocemos su longitud, o sea, cuánto mide. Entonces, con esta relación que vamos a realizar, directamente vamos a hallar su densidad lineal. Eso se refiere. ¿Sí? Otra cosa que quería aclararles, jóvenes, es de que en los apuntes que les he enviado, ¿no es cierto?, está deducido de manera detallada esta formulita, ¿no? En los apuntes que les he enviado, en este caso, en la plataforma Moodle. ¿Sí? Quisiera que lo vean, por favor, ¿no? La deducción lo analiza, ¿no es cierto? Y se llega a esta fórmula, ¿no? Después de que acá no tengo mucho campo en la pizarra, además también para no perder mucho tiempo, directamente les muestro esta fórmula de la velocidad. O sea, les repito, una nueva fórmula para hallar la velocidad de una onda está definida con la raíz cuadrada, ¿no? De la T, que es la tensión, dividido entre la densidad lineal de la cuerda. ¿De acuerdo? Bien, a ver, con el fin de ir aclarando esta fórmula, veamos el siguiente ejemplo, el cual enunciaré de la siguiente forma. A ver, entonces acá indico ejemplo. Bueno, a ver. Un pulso recorre por una cuerda. Bueno, indico recorre por una cuerda. A ver, vamos a tomar en cuenta de que acá se tiene un extremo, acá también se tiene un otro extremo, ¿no? O pueden ser paredes, por ejemplo. Una pared acá, esta pared acá. Ahora bien, en estas paredes, fíjense, se tiene estirada una cuerda, bueno, inicialmente se presenta de esta forma, ¿no? Ahora, si en este caso realizamos acá un pequeño pulso, es decir, este extremo lo llevamos hacia arriba, exactamente lo soltamos, se va a originar, en este caso, un pulso, el cual, fíjense, va a ir viajando de esta forma más o menos, ¿no? Algo así más o menos. ¿No es cierto? De un extremo a otro extremo. Este es el pulso, ¿sí? El cual va a tener, obviamente, una cierta velocidad, ¿no es cierto? Pero, entre otros datos, también podemos determinar, en este caso, la masa de la cuerda, la tensión en la cuerda, también se puede determinar, ¿verdad? Y también, por otro lado, se puede determinar, en este caso, la longitud de la cuerda, ¿no es cierto? Por ejemplo, indicamos de que la longitud de la cuerda, bueno, está representada, diremos, por L, ¿no? Ahora bien, antes de plantearnos la pregunta, a ver, acá voy a colocar algunos datos, donde indicamos de que la masa de esta cuerda, vamos a asumir que es 0,8 kilogramos, por ejemplo, ¿no es cierto? Por otro lado, la tensión que se tiene en la cuerda, indicamos es de 10 newtons. Esta N es la unidad de newtons. Por otro lado, también vamos a tomar en cuenta la longitud de esta cuerda. La longitud de esta cuerda, fíjense, medir esta cuerda desde este extremo hasta este otro extremo. Vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, que sea de 100 metros. ¿De acuerdo? Bien, en base a ello, fíjense, ¿qué es lo que se quiere calcular? Decimos calcular el tiempo, indicaremos el tiempo
que tarda el pulso, que tarda, indicaremos el pulso, ¿no es cierto? En recorrer, bueno, en recorrer de extremo a extremo, ¿no? De extremo a extremo. ¿Se entiende? ¿No es cierto? Entonces queremos saber bien cuál es el tiempo que va a tardar este pulso que ha sido originada en este extremo. Y vas a recorrer toda esta cuerda, obviamente, hasta llegar hasta este otro extremo. Con los datos que tenemos. ¿Está claro? A ver, ¿cómo podemos hallar ese tiempo? Vamos a hacer uso de la fórmula que en este caso les he mostrado, ¿no? De que la velocidad de esta onda que se presenta en una cuerda, ¿verdad? Está definida en este caso con la raíz cuadrada de la tensión dividido entre la densidad lineal de cuerda. Entonces, si aplicamos esa fórmula, ¿no? Aplicando, digamos, la formulita que ya la conocemos, de que esta velocidad es igual a tensión dividido entre la densidad lineal. ¿No es cierto? O también, fíjense, esta misma formulita podemos también escribir como velocidad al cuadrado dividido entre la tensión dividido entre la densidad lineal. Es lo mismo, ¿no? Ahora, esta velocidad de la onda, ¿no es cierto? O de este pulso, también se puede representar en este caso como la longitud L dividido entre el tiempo, pero elevado al cuadrado. Recordemos de que la velocidad también se define como distancia sobre tiempo, ¿no es cierto? Ahora, como sabemos que la onda va a recorrer toda esta distancia L, acá coloco L precisamente, dividido entre el tiempo. Pero acá, según esta relación al cuadrado, ¿no? Y esto va a ser igual a la tensión P dividido entre la mu. ¿Pero qué es la mu? Fíjense, hemos indicado que es la densidad lineal de la cuerda. Está definida como la masa de la cuerda dividida entre la longitud de la cuerda. Entonces, ¿qué tal si, fíjense, en vez de esta mu, directamente acá colocamos la masa dividida entre la longitud? ¿No es cierto? Ahora bien, entonces, analizando esta ecuación, en el lado izquierdo, ustedes notarán, vamos a tener L al cuadrado dividido entre el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Y en el lado derecho, haciendo extremos y medios, vamos a tener la longitud de la cuerda multiplicada la tensión en la cuerda dividido entre la masa de la cuerda. ¿De acuerdo? Ahora, acá, fíjense, para no complicarnos, directamente eliminamos longitud del lado derecho con una longitud del lado izquierdo. Y por lo tanto, nos quedará longitud sobre el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Y esto va a ser igual a tensión dividido entre la masa de la cuerda. ¿De acuerdo? Acá está la incógnita, ¿no? Este es el tiempo que nos pide que calculemos. Conocemos la longitud de la cuerda, conocemos la tensión en la cuerda, es un dato, y la masa de la cuerda también la conocemos. ¿Sí? Entonces, despejando de esta relación directamente el tiempo, ¿no es cierto? ¿Qué va a ser igual? Va a ser igual a la masa de la cuerda multiplicada por la longitud, ¿no es cierto? Dividido en este caso entre la tensión. ¿Sí? Entre la tensión. ¿Está bien despejada? ¿Sí? Tiempo. Tiempo lo paso acá, al numerador del otro lado. M va a ir a multiplicar al otro lado y T va a bajar, a la tensión T va a bajar a 1. ¿No? Pero ahora, como tiempo está elevado al cuadrado, toda esta expresión estará afectada en una raíz de cuadrada. ¿Sí? Ahora, reemplazando datos, ¿no es cierto? Digamos acá con datos. Bueno, con datos indicaremos. Entonces, este tiempo que buscamos va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la masa
Pero esta masa es 0,8 kilogramos, ¿no? Multiplicamos por la longitud L, nos indica que 100 metros, ¿no es cierto? Y vamos a dividir en este caso entre la tensión. Y esa tensión es 10 newtons, pero toda esta expresión en una raíz cuadrada. Y de esta manera vamos a obtener el resultado. Y este resultado vamos a obtener en unidades de segundo precisamente. ¿Verdad? Ahora, alguien me dirá, ¿de dónde sale segundo? Acá en las unidades que tenemos para nada aparece el segundo. Pues recordemos de que en Newton, ¿no es cierto? Recordando, bueno, voy a copiar nuevamente, 0,8 kilogramos por 100 metros, ¿verdad? Dividido entre, nos indica 10 newtons. Pues recordemos de que Newton es la relación de kilogramo por metro sobre el segundo cuadrado. Y todo en una raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Entonces ustedes notarán de que va a ser posible multiplicar kilogramo con kilogramo, metro con metro. ¿Sí? Y segundo cuadrado va a subir al numerador. Y de la raíz cuadrada va a salir simplemente como segundo. ¿Sí? Entonces realizamos esa operación y vamos a tener ya el resultado. ¿Sí? Yo obtengo 2,83 segundos. Ese es el tiempo que va a tardar, les repito, este pulso en recorrer de este extremo hasta este otro extremo. ¿De acuerdo? Bien, con el fin de que vayamos siempre familiarizándonos con estas fórmulas. A ver, vamos a analizar este otro ejemplo, aplicando la fórmula de la velocidad de una onda en una cuerda. A ver, el cual voy a enunciar de la siguiente forma. Bueno, acá nuevamente coloco ejemplo. A ver, les indico. En la figura. En la figura. Bueno, acá vamos a tomar en cuenta una cuerda. A ver. Representada de esta forma. ¿No? Bueno, algo así más o menos. ¿No es cierto? Esta es una cuerda donde está siendo sostenida, fíjense bien, por dos paredes. Acá imagínense, hay una pared, ¿no es cierto? Y acá hay otra pared, ¿no? Bueno, más o menos de acuerdo. Ahora, esta cuerda, fíjense bien, asumiendo que toda esta longitud es L, pero antes, acá vamos a tomar en cuenta de que cuelgan dos bloques, uno acá, ¿no es cierto? Y otro acá. Vamos a asumir de que estas cuerdas, o más bien, estos bloques son idénticos, masa M, y acá también la masa M. ¿Sí? Ahora, si toda esta longitud es L, ¿no es cierto? Entonces, esta distancia desde acá hasta este punto vamos a tener en cuenta como L medios. ¿Sí? Y estos otros extremos, fíjense bien, vamos a tomar en cuenta como L cuarto. Acá también L cuarto. ¿Sí? Y ustedes notarán de que sumando L cuarto más L medio más L cuarto nos da L, ¿no ven? ¿Sí o no? ¿No es cierto? Ahora bien, por otro lado, también se va a conocer esta distancia, ¿no es cierto? Entre estas dos paredes, ¿verdad? La distancia, fíjense, de esta forma. Entre pared y pared, ¿no? Lo tomamos en cuenta con una distancia de ella, ¿no? A ver, antes de plantearnos la pregunta,
les doy a conocer algunos datos de este problema. A ver, los datos que vamos a conocer es, por ejemplo, las masas de estos dos bloques. Va a ser conocido. También va a ser conocido esta distancia entre estas dos paredes. La D también va a ser conocida. También va a ser conocida, en este caso, la longitud L de la cuerda. O sea, toda esa longitud va a ser dato. Además, por otro lado, también se va a conocer la longitud, en este caso, o más bien la masa de la cuerda. ¿Sí? A ver, en primera instancia, la masa, fíjense, de estos bloques, vamos a asumir que sea de 2 kilogramos. ¿Sí? Esta distancia entre estas dos paredes, vamos a asumir, por ejemplo, que sea 2 metros, ¿no? La longitud total de la cuerda, vamos a asumir que sea 3 metros, ¿sí? La longitud de la cuerda, vamos a tomar en cuenta, por ejemplo, que sea de 30 gramos, 30 G. ¿No es cierto? Ahora la pregunta es, un pulso, vamos aclarando siempre, un pulso indicamos, ¿no? A ver, un pulso de onda se envía, indicaremos desde el punto A, desde el punto A. A ver, acá vamos especificando ese punto A. Fíjense, este va a ser el punto A, ¿no es cierto? Y este va a ser el punto, indicaremos B, ¿no? ¿Qué indica eso? De que un pulso de una onda precisamente, fíjense, similar a este ejemplo que hicimos, ¿no? O sea, acá pulsamos hacia arriba rápidamente, ¿no es cierto? Y este pulso va a viajar, fíjense, desde el punto A, bueno, más o menos de esta forma, el cual se ve moviendo por esta cuerda hasta el punto B, ¿no es cierto? Obviamente con una cierta velocidad, indicamos velocidad B. Entonces, un pulso de onda se envía desde el punto, en este caso A. La pregunta específica en este problema es, calcular el tiempo, punto seguido coloco, calcular el tiempo que tarda, en llegar hasta el punto B, diremos. En llegar, bueno, hasta el punto B. Hasta el punto, indicamos en este caso B. ¿Perdón? ¿Sí? ¿Cómo calculamos ese tiempo? ¿No es cierto? Les repito, acá en esta cuerda, bueno, sujetada de esta forma, por estas dos paredes, acá se tiene un bloque de masa M, en este lado también se tiene un bloque de masa M, son idénticos, ¿no es cierto? Están colgando de esta forma. Por acá originamos un pulso en este extremo, ¿sí? Y ese pulso va a viajar, fíjense, con una cierta velocidad por esta cuerda, o por esta parte de la cuerda. La pregunta es entonces, ¿qué tiempo tardará este pulso en moverse desde el punto A hasta el punto B? ¿Entienden la pregunta? ¿Sí? A ver, ¿de qué manera vamos planteando ecuaciones para este otro ejemplo? Entonces, indicaremos en la cuerda. Bueno, decimos en la cuerda. A ver, acá voy a dibujar solamente la cuerda por las distancias que se tiene. Y en base a ello vamos a ir realizando los primeros cálculos, ¿no? A ver, entonces, bueno,
la forma que tiene, voy a dibujar esta parte, o toda la cuerda en sí, donde, bueno, notamos que está definida, bueno, más o menos de esta forma, ¿no es cierto? Algo así, de esa manera, ¿sí? Ahora definimos sus medidas, pero antes también recordando que esta distancia entre estos extremos, ¿no es cierto? Es la distancia, en este caso, D. Y esa distancia D, ya colocando números, directamente 2 metros. Ahora, fíjense, en cuanto a otras medidas, si esta parte de la cuerda es L medios, ¿no es cierto? Y sabiendo de que L es 3 metros, ¿verdad? Directamente entonces esta distancia será, fíjense, desde este punto hasta este punto será la mitad, ¿no ve? 1.5 metros. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuáles serán estas distancias? Desde este punto hasta acá y desde este punto hasta acá. Hablando específicamente de la cuerda. Pues obviamente va a ser también 1.5, ¿verdad? ¿No es cierto? La mitad de 1.5, bueno, dividiendo entre este lado y este otro lado, va a ser 0,75. ¿Sí? Acá también va a ser 0,75. ¿No es cierto? Pero hablando siempre de metros. Metros, acá tenemos metros. Ahora, por otro lado, también aquello nos da lugar a que podamos, bueno, ampliar esta línea, de esta forma más o menos, también en este otro lado. Es simétrico, ¿no? De esa manera. ¿No es cierto? ¿Ahora qué distancia habrá desde este punto hasta este punto? La cual va a ser la misma la distancia entre este punto y este punto. Es para que sea exactamente 2 metros, si acá tenemos 1.5, estas distancias de acá hasta acá, ¿cuánto será? ¿Cuánto falta para que sea 2 metros? 0.5, ¿no ve? ¿No es cierto? En base a esta distancia, la mitad de 0,5, sabemos que es 0,25. ¿Están de acuerdo? Este lado también será 0,25, hablando siempre de metros. ¿No es cierto? Entonces, por lo tanto, este ángulo va a ser posible determinar por también este otro ángulo. Por esas distancias. ¿Verdad? ¿A qué será igual ese ángulo? En este caso, fíjense, directamente aplicando relaciones trigonométricas de este triángulo, vamos a poder notar coseno de θ, ¿no es cierto? Es igual a 0,25 metros dividido entre el 0,75 metros. ¿Sí? Entonces, acá vamos a simplificar unidades, obviamente, ¿no es cierto? Ya va a ser posible, entonces, hallar en este caso el ángulo θ. ¿Cuánto va a ser el ángulo θ? Ustedes ya pueden calcular, ¿no? Dividimos 0,25 entre 0,75 y sacamos inversa coseno. Al sacar inversa coseno, entonces si están de acuerdo conmigo, el resultado da 70,53 grados. Ese va a ser el ángulo. ¿Sí? Ahora bien, diagrama de tensiones, diagrama de tensiones, indicaremos de tensiones, vamos a elegir un punto. A ver, por ejemplo, en el punto A, en este punto, ¿no? ¿Cómo realizamos ese diagrama de tensiones? Pero antes vamos a referirnos siempre respecto a los ejes, acá tomamos como referencia, ¿no es cierto? Los ejes indicamos X y Y, ¿no? Este es el eje Y, este es el eje X, ¿sí? Ahora, fíjense, voy a dibujar esta parte de la cuerda, más o menos tiene este sentido, y también dibujo esta otra cuerda, o tensiones más bien, en esas cuerdas. Ahora, la tensión que se tiene en esta parte de la cuerda, voy a tomar en cuenta como tensión 1, y la tensión que se tiene en esta parte de la cuerda, voy a tomar en cuenta como tensión 2. ¿Sí?
Además, sabemos que este ángulo ya se conoce, ángulo θ. Ya tenemos calculado. ¿De acuerdo? Pero también, por otro lado, fíjense, si estamos analizando este punto, haciendo el diagrama de cuerpo libre, entonces notamos de que va a actuar en este sentido el peso, ¿verdad? Del bloque. O sea, hablamos del mg. ¿Sí? Ahora, fíjense, recordando conceptos de estática, la sumatoria de fuerzas en el eje Y directamente va a ser igual a 0. ¿No es cierto? Lo cual nos permite plantear, a ver qué ecuación, fíjense, en el eje Y. Acabamos de tener tensión 1 multiplicado por el seno del ángulo θ, ¿sí? Y verticalmente hacia abajo se tiene su propio peso, mg, y esto es igual a 0. De tal forma que tensión 1 va a ser igual a masa gravedad dividido entre el seno del ángulo θ. Entonces ya tenemos la formulita para calcular esta tensión. La masa nos indica que es 2 kilogramos, ¿no? La G sabemos que es la gravedad, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Y vamos a dividir entre el seno del ángulo que ya hemos calculado, o sea, de 70,53 grados. Y de esta manera vamos a hallar esta tensión en unidades de Newton. Realizamos el cálculo correspondiente y da 20,78. Ustedes también pueden calcular. ¿De acuerdo? Bien, por otro lado, realizamos también la sumatoria de fuerzas en el eje, en este caso X. Y por estática, esto es igual a 0. ¿Verdad? Analizamos en este eje ahora, ¿no? La ecuación que podemos armar rápidamente va a ser tensión 2 menos tensión 1 menos tensión, bueno, menos tensión 1 multiplicado por el coseno del ángulo θ. Como no hay más fuerzas, esto va a ser igual a 0. Por lo tanto, esta tensión 2, despejando, va a ser igual a tensión 1 multiplicado por el coseno del ángulo θ. ¿Sí? Entonces, esta tensión 2 va a ser igual a ¿qué? A la T1. Esa T1 ya tenemos calculada, reemplazamos por 20,78 newtons y multiplicamos por el coseno de 70,53. Bueno, grados. ¿No es cierto? Y acá vamos a obtener este resultado de la tensión. Ustedes pueden ir calculando también. Yo obtengo 6,93 newtons. ¿Sí? Ahora bien, una vez conocido esta tensión, ya vamos a poder aplicar la fórmula, que ya la conocemos, ¿no es cierto?, de la velocidad de la onda, ¿verdad? Entonces, decimos, bueno, acá voy a continuar, ¿sí? No la quiero borrar todavía esta figura. Voy a continuar. Velocidad del pulso. Velocidad, indico, del pulso. ¿No es cierto? Y esta velocidad del pulso, ya sabemos, la formulita es velocidad, tensión. ¿Pero cuál tensión? No, fíjense. Obviamente va a ser la tensión en esta parte de la cuerda, ¿no? Y esa tensión estamos tomando como tensión 2. Tensión 2 dividido entre la densidad lineal, en este caso, de la cuerda. ¿No es cierto? Y todo en 6 cuadrado. Esa es la fórmula que vamos a aplicar. Pero, también por otro lado, la mu, sabemos que es igual en este caso a m, o sea, la masa de la cuerda dividido entre L. ¿No es cierto? Acá están los datos, ¿verdad? ¿De dónde? Esta mu va a ser igual a ¿qué? A 30 gramos, pero llevando a kilogramos, 30 gramos es equivalente a 0,03 kilogramos, ¿verdad? Dividido entre L nos indica la longitud de toda esta cuerda es 3 metros, ¿sí?
Y de esa manera vamos a hallar el valor de la milla. ¿No es cierto? Realizamos esta operación, el resultado nos va a dar en kilogramos sobre metro. Esta división, ¿cuánto sale? Yo obtengo 0,01. ¿Está correcto? 0,01. ¿Sí? Ahora sí, fíjense, entonces decimos, por tanto, ¿no? Aplicando esa formulita, ¿no es cierto? Esta velocidad va a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la tensión 2. Pero esa tensión 2, fíjense, ya tenemos calculada. Hemos obtenido 6,93. Hablamos de Newton, ¿sí? Dividido entre el mu. Pero esta mu ya la tenemos calculada, 0,01, ¿no es cierto? Pero en kilogramos sobre el metro, la densidad lineal. Y todo esto una raíz cuadrada. Y acá vamos a obtener este resultado en unidades de metro sobre segundo. ¿Sí? Entonces podemos realizar esa operación, ¿no es cierto? Y el resultado da 26,32. 26,32 metros sobre segundo. O sea, con esa velocidad se mueve ese pulso. Y finalmente, hallando ya ese tiempo, ¿no? Entonces aquí indicamos, ¿no es cierto? Decimos, a ver, por tanto, fíjense, por tanto, vamos a aplicar la formulita de que la velocidad, ¿no es cierto? Desde este punto hasta este punto también se ha dado por L medios, ¿verdad? Porque es la distancia que va a recorrer el pulso, dividido entre el tiempo. Y de acá despejando el tiempo, va a ser igual a L medios dividido en este caso entre la velocidad. ¿No es cierto? Ahora, reemplazando datos, fíjense, L medios. ¿Pero cuánto vale L medios? Si L es 3 metros, L medios 1.5, ¿verdad? 1.5 metros dividido entre la velocidad. Y esa velocidad ya la tenemos calculada. Reemplazamos por 26,32 metros sobre segundo. ¿Sí? Simplificamos unidades y este resultado nos va a dar en segundos. ¿Sí? Si ustedes realizan este cálculo, yo tengo 0,057 segundos. ¿Correcto? Ese es el resultado, jóvenes. ¿Sí? Bueno, se nos va acabando el tiempo. Un descanso de 10 minutos y volvemos.